Amén. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias allá en 1 Corintios, su capítulo 6. Primera carta a los Corintios, su capítulo 6. Vamos a dar lectura un versículo y ahí nos vamos a 1 de Pedro 1, 18 y 19. Pero vamos a leer primero 1 Corintios, su capítulo 6, su verso 20. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a estar meditando un momento en la palabra. Les prometo no tardar mucho, solamente lo que el Espíritu Santo ponga en mis labios para hablar y para bendecir al pueblo. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A ver nuevamente, hermanos. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuántos se gozaron ahorita, hermanos? Para eso fuiste comprado. Por eso glorificad, dice aquí, en vuestro cuerpo. Amén. Usted puede danzar en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque el espíritu también, ¿qué, hermano? Se goza. Amén. Vamos allá a 1 de Pedro y vamos a estar meditando en esos dos versículos. 1 de Pedro, su capítulo 1, su versos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El último dice, sino que con la sangre preciosa de ¿quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio. Amén. ¿Cuánto costó tu libertad? Ya vamos a ver. Padre que estás en el trono de la gracia, delante de tu presencia estamos, Señor. Yo te pido por tu pueblo, por tu iglesia, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ha estado desde el principio de este servicio y va a estar hasta el terminar, Señor, este servicio. Que tu Espíritu Santo se esté moviendo, Señor, en medio de la palabra, Señor, que podamos salir edificados, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos, te lo rogamos, precioso Dios. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre, en el nombre precioso de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Permite que podamos, Señor, Dios mío, hablar tu palabra con poder y con autoridad, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Le decía, le prometo no tardar mucho. Amén. Usted va a salir edificado con esta palabra, hermanos. El precio de tu libertad. ¿Cómo, hermanos? El precio de tu libertad. A veces, hermanos, entendemos, hermanos, la libertad como libertinaje, y eso es otro asunto. Libertinaje es otra cosa. La libertad que Cristo te dio, hermano, para que tú y yo vengamos a adorarle. Amén. Él te compró ¿con qué, hermano? Con la sangre preciosa. Ese es el precio, la sangre. Entonces, hermano, usted y yo, hermano, tenemos que valorar esa libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Valorar quiere decir, hermano, que le tengamos que, hermano, en mucha estima la libertad. ¿Estamos a dónde? En el pecado. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Cristo, ¿qué hizo, hermano? Dice su palabra que nos dio vida. Nos dio vida porque estábamos allá en el pecado. Estamos allá en la maldad, hermano, como dicen por ahí, no daban ni un peso por nosotros. Pero Cristo, hermano, dice, derramó su sangre para que tú y yo tuviésemos, hermano, una libertad hasta el día de hoy. Y a veces, hermano, nosotros, hermano, como cristianos, no valoramos esa libertad. Esa libertad es preciosa, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque le dice yo aquí en el versículo que leíamos, hermano, primero dice que libertad, ¿para qué? Para glorificar en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu. Porque el cuerpo se goza, ¿sí o no? Anteriormente, ¿a dónde se gozaba? ¿A dónde se gozaba el cuerpo, hermano? Anteriormente, cuando tú estabas en el pecado. ¿Se gozaba en el baile, sí o no? ¡Qué silencio! ¿Se gozaba dónde, hermano? ¿En la cantina o no?
Allá se gozaba el cuerpo. Ahora que fuimos libertados, hermano, nuestro cuerpo se tiene que gozar ¿a dónde? En la presencia de Dios. También el espíritu tiene que gozarse, hermano. El espíritu que nosotros tenemos se tiene que gozar. Su palabra dice que tenemos que tener la conexión juntamente con el Espíritu Santo. Entonces, para eso el Señor nos ha hecho libres, hermanos. Su palabra nos enseña, hermano, que usted y yo, hermano, éramos esclavos en el mundo. Estamos esclavizados en el pecado, estamos esclavizados en la maldad, hermano, a su nombre, hermanos. Pero qué bueno porque Cristo, hermano, dice su palabra que nos dio, hermano, esa libertad. Rompió, ¿qué cosa? Las cadenas. Rompió, ¿qué, hermano? Las cadenas, las ataduras que teníamos, hermano, las rompió el Señor, hermano. Y eso significa, hermano, que somos, ¿qué, hermano? Libres. Amén. ¿Libres para qué? Libres para glorificar el nombre del Señor. Y a veces, hermano, cuando venimos a la casa de Dios, hermano, no queremos ni cantar. Y allá en el mundo, hermano, cantábamos, hermano, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cantábamos en el mundo, sí o no? Y ahora sí, no cantábamos canciones cristianas. Canciones mundanas, hermanos. Le cantábamos al perro, le cantábamos a la mujer, ¿sí o no? Pero ahora aquí en Cristo, hermano, usted tiene que cantarle al Señor, al Dios Todopoderoso, al que te dio la libertad, pues. Porque hemos sido libres, hermano. Nadie podía dar nada por nosotros, solamente Jesucristo. En la palabra encontramos, hermano, una historia, un relato, hermanos, que cuando Jesús, hermano, lo arrestaron, hermano, habían 2 ladrones. Y esos iban hermano, a morir en la cruz. Pero qué hermoso, hermano, porque su palabra dice que había un hombre que se llama Barrabás. Y ese Barrabás tuvo que, hermano, una libertad. No le costó, hermano, nada. No pagó fianza, sino ¿quién se dio por él? Se dio Jesucristo por él. Amén. Jesucristo murió por él. Así también nosotros, hermano, nosotros éramos Barrabás. Pero Cristo, que, hermano, murió por mí, murió por usted, para darnos, que, hermano, una libertad. Y en la cual, hermano, nos podemos gozar. A su nombre, hermano. La Biblia no menciona más de Barrabás, hermano. Me imagino que ese hombre, hermano, se fue, hermano, contento, alegre. Porque estaba destinado, hermano, a ser crucificado. Pero Cristo, hermano, murió por él. Así también nosotros, hermano. ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién murió por ti, hermano? Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y esa sangre que derramó, hermano, fue más que suficiente para que tú y yo fuésemos, hermano, libres hasta el día de hoy. A su nombre, hermanos. Y esa libertad, hermano, tuvo un costo. Fue la sangre de Jesucristo, hermano. Fue que, hermano, la sangre de Jesús, hermano. La libertad costó, hermano, el precio pagado. Cristo pagó todo. No les da alegría. A mí me da gozo, hermano. Yo cuando estudiaba esto, hermano, yo decía, Señor, gracias porque ya tú pagaste. Yo no tengo que pagar nada. Amén. ¿Cuánto te costó la salvación, hermano? Nada. Solamente el sacrificio de Cristo, hermano, derramó su sangre, hermano, y esa sangre es suficiente ¿para qué? Para que tú y yo fuésemos lavados, limpiados, purificados. Amén. A modo que tú quieras volverte otra vez, hermano, a la esclavitud. Pero yo no quiero volver a la esclavitud. Yo no sé usted. Hace muchos años, hermano, yo estuve en el pecado, en la maldad, hermano, en el mundo, hermano, en la borrachera, hermano. Yo no quiero volver allá. ¿A volverme a encadenar? No, soy libre. Y esa libertad costó, hermano. Esa libertad, hermano, valió, hermano, la sangre de Jesucristo. Por eso yo, hermano, tengo que valorar esa libertad. Usted tiene que valorar esa libertad. A su nombre, hermanos. No tengamos en poco la sangre de Cristo, hermano, porque ya no va a haber otro sacrificio. Ya no, es único. Cristo, hermano, dio, hermano, su vida para que tú y yo fuésemos, hermano, libertados. Esa libertad costó la sangre de Jesucristo. Por eso usted y yo, hermano, cada día tenemos que valorar esa libertad, hermano. Cada día, hermano, venir a este santo lugar y adorarle, gracias. Adorar y bendecir, hermano, el nombre de nuestro Dios. A su nombre. A mí me da gozo, hermano, estar en este lugar. Yo no sé usted. Como también en el Pistón, no piensa, pues ya despreciamos el Pistón. No, allá también, hermano, porque allá también hacemos culto, hermano,
Y tenemos que caminar, tenemos que ahora sí jalar para allá, hermano, pero adorar y bendecir el nombre. Venir con una expectativa. ¿Por qué? Porque Cristo ya me hizo libre. No quiero volverme a encadenar, a esclavizarme en el pecado. No, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice libertad, el primer punto, libertad costosa, el precio pagado, hermano. Ahí nos dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, donde leíamos, hermano. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, de nuestra vana, ¿qué? Manera de vivir, la cual, dice, recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como ¿qué? Como oro o plata, sino ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso a mí me goza, hermano. Dale fuerte esas palmas al Señor, hermano. Aquel que dio esa sangre, que derramó esa sangre para que tú y yo fuésemos libres. Qué hermoso es, hermano, valorar esa libertad, hermano. Le voy a repetir, hermano, no es libertad, yo quiero hacer lo que yo quiera. No, eso es otra cosa. Libertad para que tú vengas y adores al Señor. Tú puedes danzar en el Espíritu, puedes danzar porque tu cuerpo, hermano, se va a gozar en el Señor, ¿sí o no? Entonces, cada uno de nosotros, hermano, tenemos que valorar esa sangre. Tu libertad no fue, hermano, barata. Fue una sangre. ¿La sangre de quién? De Jesucristo. Costó. Amén, hermanos. Costó esa sangre. Es más que suficiente. Está pagado todo. Tú no debes nada. Hay una alabanza que hace años se entonaba. A lo mejor se acuerdan. Hay una deuda que tú no has pagado. Y esa deuda la debes tú, dice. Pero Cristo, ¿qué, hermano? La pagó. Cristo la pagó. Cristo pagó esa deuda, hermano, y ya tú no debes nada. Es bonito, hermano, cuando le perdonan una deuda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando debes 20 millones, ¿sabes qué? Ya no me debes nada. ¿Está? ¿Verdad que es bonito? Así el Señor, hermano, su palabra dice que derramó su sangre, hermano, y esa deuda ya está pagada, hermano. Su palabra nos enseña, hermano, estudiaba yo o investigaba yo, hermano, cuánto valía un esclavo, hermano, romano. Y dice que costaba, hermano, 500 denarios. Tenían que pagar, hermano, para que fuese libre. ¿Y cuánto cuesta tu salvación? ¿Cuánto cuesta tu libertad, hermano? La sangre de Cristo es más que suficiente. Fue más que suficiente para que tú y yo fuésemos, hermano, libertados. Le voy a repetir, ¿estamos a dónde? En el pecado. Allá estábamos esclavizados. Allá estábamos hundidos en la maldad, en el vicio, pero dice su palabra que allá, hermano, metió, que, hermano, el Señor su mano de poder, hermano, y nos hizo, que, hermano, libres. Eso es lo más hermoso, hermano, porque el Señor mete su mano a donde, hermano, allá en la pudredumbre y te saca. No importa dónde estés, no importa cuántos pecados tengas, porque a veces dice el ser humano, es que el Señor no me va a perdonar, tengo miles de pecados. No, el Señor no importa cuántos pecados tenga. El Señor dice, ven a las plantas y yo te perdono. Yo te doy libertad. Te rompo esas cadenas, te rompo esas ataduras que te están atando, hermano. Él las rompe. A veces queremos, hermano, volvernos otra vez a esclavizar. Queremos volver nuevamente a revolcarnos hermano, en el pecado, en la basura. No, hermano. Si allá nos sacó el Señor, su palabra nos enseña, hermano, que nos sacó de la inmundicia. ¿Para qué? Para que vivamos una vida en santidad. Ya no para que no estemos en la inmundicia, hermano. No, estemos acá, adorando, bendiciendo, viviendo una vida, que, hermano, en santidad delante de nuestro Dios. A su nombre, hermanos. Por eso dice, Jesús pagó lo que tú no podías pagar, hermano. Jesús lo pagó. ¿Con qué? Con la sangre. Esa sangre, hermano, es más que suficiente para pagar, hermano, lo que tú debías. Dice el Salmo 49, 7 y 8. Vamos a leer esa cita. Salmo 49. Alabado sea el Señor para siempre. Miren bien cómo nos enseña la palabra del Señor ahí en Salmo 49, 7 y 8. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate por la redención de su vida. Es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Cuánto dice que es de valor precio, de gran precio la salvación?
De gran precio la libertad que Dios te ha dado. Porque Dios dio a su Hijo, hermano, para que tú y yo obtuviésemos, hermano, la libertad que hasta el día tenemos hoy. ¿Libertad para qué? Para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. A su nombre, hermanos. Por eso su palabra, Dios te compró. Ahora dice, eres, ¿qué, hermano? De Él. ¿O no? ¿Quiénes son de Cristo? ¿Ah? Cada uno de nosotros somos ¿de quién? Del Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros. ¿Nuestro dueño quién es? Cristo, porque Él nos compró. Cuando usted compra una lavadora, ¿de quién es? Del que la compró, ¿sí o no? Cristo compró, hermano, esa libertad que, hermano, con su sangre. Ahora le pertenecemos ¿a quién? A Él. Somos hijos de Él. Somos suyos. Y a veces, ¿por qué decimos, no, que Dios no me manda a mí? No, Dios, hermano, manda en tu vida. ¿Por qué? Porque ya eres de Él. Él te compró. A su nombre, hermanos. Por eso su palabra nos enseña. Dios, hermano, te compró. Ahora es que, hermano, eres suyo. Nuestra vieja naturaleza ya tiene que morir, hermano. A su nombre. Nuestra vieja naturaleza tiene que morir porque ya somos ¿de quién? Somos de quién? Del Señor. Tenemos la libertad, hermano, en Cristo Jesús, hermano. Y porque esa vieja naturaleza tiene que morir. Ese viejo hombre, esa vieja mujer tiene que morir. A su nombre, hermanos. Por eso cada uno de nosotros, hermano, si somos hijos de Dios, hermano, esa vieja naturaleza, hermano, porque esa vieja naturaleza quiere nuevamente ir al pecado, quiere hacer lo malo, pero tiene que morir. Dice que somos sepultados. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, tenemos que entender, hermano, que Cristo, hermano, nos dio esa libertad, hermano. Y si Cristo nos la dio, hermano, la tienes que cuidar tú. Yo tengo que cuidar mi libertad. A su nombre, hermanos. Porque la libertad es personal, como también la salvación. La libertad es personal. Usted y yo tenemos que valorar, hermano, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hermano, que derramó esa sangre para que tú y yo fuésemos libres hasta el día de hoy. A su nombre, hermanos. Ahora, vamos al segundo punto. Libertad completa. Primero vimos libertad costosa. Ahora, libertad completa. ¿Cómo dice su palabra? Libertad completa. ¿De qué fuiste libre? Del pecado, de la maldad. Por eso le decía yo, hermano, el viejo hombre tiene que morir. La vieja mujer tiene que morir. Hago una pregunta. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿No están seguros? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Porque el Hijo de Dios, hermano, tiene que hacer morir lo terrenal en su vida. Morir completamente. Porque ya para que es suyo, ¿es de quién? Es de Cristo. Le pertenece a Cristo. Es pertenencia de Cristo. Ya no le pertenecemos al pecado. A su nombre, hermanos. Ya no le pertenecemos a la maldad. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Quién va de paso? Todos vamos de paso, ¿sí o no? Mañana, quién sabe, ya no está el hermano Samuel, ya se murió el hermano, ya se fue. De paso. Pero mientras estemos aquí, hermano, tenemos que cuidar nuestra libertad, nuestra salvación. A su nombre, hermanos. Por eso la palabra del Señor es libre de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que volvernos a esclavizar, hermano. Fuimos libres de eso. ¿Para qué esclavizarnos nuevamente en el pecado, en la maldad, hermano, en el vicio? Yo no quiero ser un borracho como antes. No. Yo tiene para 40 años, hermano, que dejé todo eso. Cada uno de nosotros tenemos que tener una decisión. Guardar esa libertad que Cristo nos dio. A su nombre, hermano. Y esa libertad tuvo un costo, la sangre de Cristo. Por eso, hermano, la palabra del Señor nos enseña aquí, libres de la esclavitud del pecado, libres de la maldición de la ley, porque la ley, hermano, no acababa, pero en Cristo, hermano, se terminó eso. Por eso la palabra del Señor, libre de todo eso, libre del temor a la muerte. Amén. Todos vamos a morir, ¿o no? Pero yo no le tengo miedo a la muerte. Si estoy, hermano, con la libertad que Cristo me dio, si soy salvo, no le tengo que tener miedo a la muerte. Ay, nada más un amén. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Porque algún día tenemos que morir, ¿o no?
porque no somos eternos, dice que vamos de paso. Pero mientras, hermano, tenemos que cuidar nuestra libertad, nuestra salvación. Si la muerte, te encuentra, hermano, te sorprende, hermano, guardando la libertad, hermano, ¿a dónde vas a despertar? En el cielo. Pero si te encuentras jugando con Dios, hermano, ya sabes a dónde está tu lugar. Por eso cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestra libertad, nuestra salvación, hermano. Cada día, cada momento, hermano, como dice por ahí, 24/7, hermano, tenemos que estar guardando esa libertad que Cristo ya nos dio. No volvamos nuevamente a esclavizarnos en el pecado. Como escuchamos anoche la palabra, un poquito de levadura va a leudar toda la masa. Y levadura quiere decir pecado. Y un poquito, hermano, y al rato, hermano, ya estás en el pecado. Cuidado. Por eso es importante guardar, hermano, nuestra libertad, nuestra salvación, hermano. Dice tercer punto, libertad comprometida. ¿Para qué? ¿Para qué fuiste libre? Y ahí es donde me quiero más enfocar, hermano. ¿Para qué fuimos libres, pues? Ya Cristo me hizo libre, pero ¿para qué? A veces decimos, vengo a la iglesia, no pasa nada. ¿No le ha pasado así? Pero usted y yo, hermano, tenemos que entender para qué fuiste, hermano, libertado. Si no, ya estuviéramos en el pecado. En una parte nos dice, hermano, que fuiste sacado del mundo, hermano, para que vivamos una vida en santidad. Pero también para que tú y yo, hermano, le adoremos en este lugar. A su nombre, hermanos, dice la palabra del Señor, dice aquí la enseñanza, no libres para pecar, no. Ya el Señor no nos hizo libres para eso, nos hizo libres del pecado. Nos hizo libres, hermano, del pecado. El pecado no tiene que enseñorearse en nosotros, no, hay que reprenderlo. A su nombre, hermanos, a su nombre. Dice aquí, no libres para pecar, libres del pecado. Dice Gálatas 5:13, ve que nos enseña, Gálatas 5:13. Alabado sea el Señor para siempre. Miren cómo nos enseña la palabra del Señor. Gálatas, su capítulo 5, su verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino que servíos hermano, con amor los unos de los otros. Ahí nos enseña el Señor, hermano, que tenemos que amarnos unos a otros. Ahí, hermano, hay libertad, la libertad en Cristo. Esa libertad, hermano, nos enseña, hermano, que tenemos que amarnos. Su palabra nos enseña aquí, hermano, en este versículo, hermano, nos enseña la palabra algo hermoso, que usted y yo tenemos que aprender, hermano, tenemos que aprender, porque vosotros, hermanos, está hablándonos a nosotros, ¿sí o no? Me está hablando a mí, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, como le decía yo, pues yo soy libre para hacer lo que yo quiera. No. La libertad que Cristo nos ha dado, hermano, es para que tú y yo le sirvamos de corazón. Para que usted y yo vengamos aquí y le adoremos. Para que tú y yo, hermano, nos amemos los unos a los otros como iglesia. Amén. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, el Señor nos enseña ahí, hermano, libres, hermano, dice la palabra del Señor, para no pecar más, libres del pecado. Dice en Romanos, su capítulo 6, dice la palabra del Señor, Romanos, su capítulo 6, vamos a leer, su capítulo 6, su verso, alabado sea el Señor para siempre. Su verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay dos preguntas ahí. ¿Qué pues diremos? Dice. Hay una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Porque si estamos en el pecado, hermano, ¿cuándo va a crecer la gracia? No. Dice que nosotros, hermano, tenemos que hacer crecer la gracia en Dios, hermano. Ahora dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? En el pecado todavía. Usted y yo, hermanos, somos libres de todo eso. Hemos, hermano, creído en Cristo y Cristo ha derramado su sangre, hermano, para que tú y yo, hermano, fuésemos libres de todo eso. Estábamos esclavos en el pecado. Estamos esclavizados en la maldad, pero Cristo, hermano, nos libertó, rompió esas cadenas. Amén. Por eso cada uno de nosotros tenemos que cada día servir a nuestro Dios. Libre dice para servir a Dios. En Romanos 6:18 dice la palabra del Señor, ahí más adelante, libertados del pecado, veniste a ser, hermano, siervos de la justicia. Ah, qué hermoso, hermano. Veniste a ser, hermano, siervos de la justicia. ¿Qué justicia, hermano? Obediencia. Libertados del pecado. Fuiste libre del pecado, ¿para qué? Dice su palabra, veniste a ser siervos de la justicia. Siervos de Dios. A su nombre, hermano. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántas siervas de Dios hay aquí? Si eres libre, hermano, eres una sierva del Señor. Si ya no hay nada de pecado, le voy a repetir, hermano, a veces fallamos, ¿sí o no? Pero por eso venimos ¿a dónde? A las plantas de Cristo. Señor, aquí estoy, te fallé en este día, una mentira, algo sencillo, pero aquí estoy, Señor, perdóname. ¿Y el Señor qué hace? Dice su palabra, que lo tenemos ahorita como abogado. Él es un abogado ahorita. Pero va a llegar el día, hermano, que se va a sentar como ¿qué? Como juez. Y ahí ya no hay abogado. Ahorita hasta lo cantamos. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado siempre, ¿qué, hermano? Siempre me está atendiendo. Y es hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos dio libertad, hermano, y él mismo, que, hermano, nos ayuda a seguir adelante. Es importante, hermano, que usted y yo, hermano, cada día, Señor, mantengamos esa libertad en Cristo Jesús. No permitas que el pecado, hermano, se enseñoree sobre nosotros. No. Sino que cada día, hermano, reprendamos al enemigo, al pecado. Libres para adorar y testificar. Libres, hermano, para adorar y testificar. Como le decía al principio, venimos a este lugar, hermano, a este santo lugar, a este auditorio, Casa de Oración Monte Carmelo, hermano, y venimos con la expectativa de que de adorar, de bendecir el nombre del Señor, que nuestro cuerpo se goce, que nuestro espíritu, hermano, se conecte con el Espíritu Santo, hermano, y podamos, hermano, recibir una bendición. El Espíritu Santo se pueda mover en este lugar cada día. Pero depende de ti, depende de mí, hermano, que vengamos con esa expectativa. Amén, de adorarle, de bendecirle, de exaltarle, de darle la gloria, la honra, hermano. No venga, hoy le fallé, venga a la planta de Cristo, Señor, aquí estoy, perdóname. Y es que a veces nos presentamos, ¿sí o no? Cuando usted viene en la tarde, en la noche, se presenta, Señor, aquí estoy. Nos presentamos delante de Él. Por eso, hermano, cada uno de nosotros, hermano, nos enseña aquí, libres para servir a Dios, libres para adorar y testificar de quién, de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo, hermano, mantenemos esa libertad, hermano, se va a notar, hermano, no nada más aquí en el auditorio, sino se va a notar allá afuera. Van a decir, este es libre. Amén. Este sí es verdaderamente libre. Adora al Señor, llega al auditorio a adorar al Señor, a exaltar el nombre del Señor, a su nombre, hermanos. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que valorar la libertad que tenemos. Tuvo un costo la sangre de Cristo. Amén. Tuvo un costo, hermano, la sangre de Cristo. Y no hay otro sacrificio. Ya no va a haber. No, hermanos, valoremos ese sacrificio. Valoremos esa sangre que Cristo derramó, hermano, que es más que suficiente para lavarnos, para limpiarnos, para purificarnos de toda maldad, hermanos. A su nombre, hermanos. También, hermano, es completa, esa libertad es completa, verdaderamente libre. Somos libres, hermano. El enemigo no te tiene que acusar. Porque a veces el enemigo nos acusa, ¿sí o no? Pero usted sabe cómo está delante de Dios, ¿sí o no? Cómo camina delante de Dios. No, yo soy un hijo de Dios, yo soy libre. Aunque el diablo brinque y salte, hermano, y te señale, tú eres un hijo de Dios. Pero tienes que dar testimonio de que eres libre en la sangre de Cristo. Si no, hermano,
el enemigo te va a señalar y te va a derrotar. Porque cada uno de nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, en esa libertad. A su nombre, hermanos. Y dice, una libertad comprometida. ¿Comprometida con quién? ¿Con quién? Con Cristo. Una libertad, hermano, que nos compromete a ¿qué? A adorarle, a bendecirle, a servirle de corazón, hermano. Dice la palabra del Señor, servíos con amor. Tengamos que servir a Dios, hermano, en lo poco, en lo mucho, hermano. Sirvamos a nuestro Dios, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ahí donde está, hermano, la libertad que Cristo nos dio ya. A su nombre, hermanos. Qué hermoso, hermano, que cada uno de nosotros podamos cada día, hermano, guardar, hermano, esa libertad, hermano, todos los días, a cada momento, a cada instante, hermano, tenemos que guardar esa libertad que Cristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque tuvo un costo, dice su palabra, el precio de tu libertad. Cristo, hermano, derramó su sangre para que tú y yo fuésemos libertados. Yo le invito a que se pongan de pie. Yo he terminado. Yo le dije que no iba a tardar. Porque usted puede entender esto. Yo sé que usted es un cristiano que entiende que guardar la libertad. Cristo ya nos libertó, éramos esclavos del pecado, andábamos allá, hermano. Pero qué hermoso, hermano, porque como decía la alabanza, me has escogido, ¿qué? Un adorador. Él nos escogió para eso. Él te escogió ¿para qué? Para que vengas y le adores. Para que vengas y le exaltes, para que venga, hermano, y dé gloria a nuestro Dios, a su nombre, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Yo quiero orar, hermanos, en esta hora. Y le Señor, ayúdame a guardar esa libertad. No permitas que el enemigo, no permitas que yo me descuide y que yo vaya a perder esa libertad que Cristo me regaló, me dio. Y esa libertad tiene un costo, la sangre de Cristo que fue y que derramó en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos libres. Amén. A su nombre, hermanos.